Buenas noches, hermanos. Un gran gozo poder saludarles aquí en el Perú, precisamente en mi hogar, en Trujillo, Perú, más exactamente Huanchaco, cerca del Océano Pacífico. Soy el hermano Edwin Mauricio Alza. Crecí como católico romano. Mis padres me llevaron desde pequeño a la Eucaristía, a la misa, y ellos estuvieron muy preocupados que yo tenga una educación católico romana. Y por eso me inscribieron en el Catecismo Católico Romano. Y bueno, muy niño, quizás a los 8 años de edad, ya estudiaba el Catecismo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hice mi primera comunión, luego vino la confirmación como católico romano a los 12 años. Y luego pues viajé desde las provincias del norte del Perú hacia la gran capital de Lima, con millones de habitantes, para estudios superiores. Pero cuando estuve en la ciudad de Lima, ciertas personas, en realidad amistades que había cultivado, me invitaron a una campaña de predicación. Dijeron ellos una campaña en donde se predicaba el Evangelio. Me pareció interesante cómo la persona que me invitó me contó que su vida había cambiado desde el vicio o la inmoralidad hacia la moralidad y la vida recta. Me pareció muy interesante porque como joven estaba curioseando y empezando a caminar en veredas no tan sanas. Me decidí ir esa noche. Me dijeron, sí, es en un estadio y allí hay un hombre de Dios que predica la Biblia y vas a ver cómo esas palabras van a llegar a tu corazón. Y entonces fui para allá. Escuché por primera vez la predicación a partir de un escrito bíblico. La persona, el predicador, aquella noche tomó una parte de las escrituras y empezó a hablar acerca del retorno de Jesús a la tierra y de que Jesús venía. Y el grito por los parlantes era: Cristo viene, prepárate, Cristo viene. Esas palabras me llegaron profundamente. Yo había tenido años atrás, como católico, un sueño, quizás por ojeado alguna literatura protestante, de alguna revista, de algún folleto, en donde se presentaban de repente la figura Jesús volviendo en las nubes del cielo con los ángeles. Entonces, en base a eso, quizás tuve un sueño un par de noches seguidas, el mismo sueño, cuando jovencito, y había tenido cierto temor porque Jesús me juzgara y me condenara. Y yo en el sueño había dicho, no me mires así, porque era como la mirada clavada sobre mí, seguramente por la misma conciencia de pecado. Pues bien, esa noche decidí abrazar la Biblia como el libro de Dios y a partir de allí obedecer lo que Dios me dijera a través de esa Biblia. Y bueno, sí hubo una alegría dentro de mi corazón de saber que Dios sí se comunica con los seres humanos por medio de su libro y que Dios tiene como promesa que enviaría a Jesús una vez más a la tierra. Desde luego, más adelante, las precisiones del protestantismo o del evangelicalismo me dijeron que no era una segunda venida solamente, sino otra secreta antes de esa segunda venida. Y las cosas empezaron a complicar. Cuando empecé, yo salí gozoso aquella noche y dije, pues entonces tengo un Dios que es mi Padre y tengo a un Señor Jesús que es su Hijo. Era fácil en esa primera noche. Y fui a casa pensando en que tenía un Dios y tenía un Salvador. Estaba bien, estaba feliz. Luego vinieron las precisiones teológicas de la enseñanza que se me dio, en donde ya Jesús no era el Hijo de Dios que Dios tuvo aquí en la tierra, que lo formó en el vientre de una mujer, sino que ya con otros nombres y otros términos teológicos empezaron a enseñarme que en realidad Dios no es una sola persona, sino tres. Y eso me lo sembraron pues
Yo, por supuesto, lo recibí porque recuerden que había sido católico romano. Y como católico romano, el adoctrinamiento fue desde pequeño para que yo me quedara convencido de la Trinidad. Pues se me enseñó a siempre hacer esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso cala muy profundo en la mente de las personas. Eso queda siempre dentro de la mente. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo. Entonces, ese es un adoctrinamiento prácticamente. Y luego dentro de lo que se me predicó en la iglesia protestante o evangélica, pues allí me dijeron, no, Dios no es una sola persona, sino tres. Y yo dije, vaya, es lo mismo entonces que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues está bien, no hay nada, no hay ningún problema en aceptar eso tampoco, ¿no? Y ahora, claro, el adoctrinamiento no solamente era por esa enseñanza acerca de un Dios que es tres personas, sino que además de eso, ahora decíamos, al Padre, gloria, al Hijo, gloria, al Espíritu Santo, gloria. O sea, eso era varias veces cada 5 minutos. En una noche se podía decir eso decenas y decenas de veces. Y se hacían altos, hermanos, o si no se decía, hermanos, vamos a dar 3 glorias a Dios. Eso es en otras congregaciones. Entonces vamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso pues sigue quedando. Es así como yo me hice protestante, evangélico, y habiendo aprendido lo fundamental, luego quise profundizar un poco más en la forma como se plantea el conocimiento ortodoxo sobre la Trinidad, para podérselo explicar a los demás. Entonces sí, me tomé mi trabajo, leí mucho para poder tener de parte de los mejores maestros trinitarios la forma como explicarlo. Y ese es mi trasfondo, el trasfondo del catolicismo hasta llegar al pentecostalismo, porque no solamente es entre los protestantes, sino que yo llegué a una iglesia pentecostal.